¿Es posible hablar de la homosexualidad en la tercera edad y salir bien parado? Lo analizamos. Amiguitos y amiguitas de Uyuni, muchísimas ganas de hablar de Más Palomas, la última película de los Moriarty, en este caso José María Goenaga y Aitor Arregui, que también el año pasado nos trajeron Marco con Eduard Fernández. En este caso, una película muy de actores. Y es por eso, bueno, su protagonista, José Ramón Soroiz, ha ganado la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina en el pasado Festival de San Sebastián. También una clasicaza ya, Nagore Aramburu, que está en muchísimos proyectos, la habéis visto en muchísimas películas. Recordar la serie de Querer, también este año en los Aitas, o va a estar también en Los Domingos de la Oda Ruiz de Azúa, que se hizo con la Concha de Oro a mejor película también en San Sebastián. La película va a estar, digamos, estructurada alrededor del personaje protagonista, pero también de otros secundarios, como es el caso de Cándido Uranga o de Zorión Eguileor, al que pudiste ver en El Hoyo, o Kepa Arrasti también. Y parte de la base de un anciano de unos 70 y pico años que se divorcia y que vamos a empezar a entender su tránsito vital y su lucha también contra los tabúes, la presión social de toda una vida por no asumir esa homosexualidad, ¿no? Y cómo ya desde los primeros compases de la película vamos a entender la misma a través del oasis, de digamos el espacio seguro que se convierte esa localidad, ¿no? De Gran Canaria, Maspalomas, donde hay mucho movimiento, ¿no? De ambiente y de cómo la fatalidad también, que es algo que en muchas de las películas de los Moriarty aparece, la fatalidad por un lado y las revelaciones, ¿no? Son directores que hablan muchísimo en ese término y que vamos a encontrar como muchas pistas a lo largo de la película sobre ese tipo de personajes que quieren encontrarse, que quieren definir su identidad por un lado, pero a la vez quieren, digamos, purgar las culpas del pasado o las cosas que no se hicieron y de alguna manera también algo que está en sus películas, encontrar esa redención de alguna manera, ¿no? Personal. Son historias como muy individuales, muy de espacio protagonista en este caso, con un José Ramón Soroiz que, bueno, está de escándalo. Yo creo que ya apunta a favorito en los próximos Goya de 2026. Aquí estamos viendo también imágenes de todo el equipo con los actores en San Sebastián cuando han presentado la película hace unos días. Y se va a desenvolver la película, como decíamos, en esa dicotomía entre el espacio soñado, el espacio de libertad, el espacio seguro, y al personaje le da un ictus y tiene que volver a su San Sebastián natal, ¿no? En este caso, en esos procesos de recuperación, tiene que acudir pues a digamos, un geriátrico, en un espacio, ¿no? Donde le puedan ir cuidando. Y ahí se va a encontrar, y yo creo que es donde mejor está la película, con, de nuevo, vamos a decir, una imposibilidad vital de decir, bueno, yo ya estoy de vuelta de todo, anciano, viejo, me da, o sea, es decir, tiene que volver a reconfigurar, vamos a decir, el espacio social que tiene, ¿no? Porque en esta residencia coincide con un compañero, en este caso el personaje de Cándido Uranga, que va a representar toda esa vertiente más sobre lo que es la derecha española también, cómo influye en los viejitos, eh, digamos la homofobia que hay, digamos la intolerancia también hacia diferentes tipos de formas de ser y de formas de entender el mundo y cómo en esa recuperación, ¿no? De ese ictus tiene que, digamos, la película se va a entender en una frecuencia, en una línea muy de miradas. Es una película que está muy bien rodada, una película sensorial y una película, yo diría, quizá la más minimalista, ¿no? De todas las que han hecho, la más que está, digamos, la crema, la harina
está en lo que no se dice, en lo que se supone, en lo que se piensa, en ese espacio también tan interesante dentro de lo cinematográfico que es ese sitio, digamos, de las miradas, ¿no? Y ese sitio también de los anhelos, vamos a decir, de un paraíso buscado que, digamos, se destruye o que no es posible, vamos a decir, al menos durante gran parte del metraje, y de ese infierno casi de hormigón gris, del cual estamos viendo aquí fotos, en cuanto a, más que considerar a esa residencia como una cárcel, sí que metafóricamente es considerar que cualquier constructo social, y esto podríamos hablar de un colegio, de una residencia, de un espacio de trabajo, es decir, tiende, digamos, a sacar lo peor del género humano, por un lado, y también a, nos, digamos, desafía, nos pone delante algo contra lo que tenemos que luchar. Entonces, por tanto, toda esa localización se va a convertir también en un personaje en sí, ¿no? Esa residencia. Hay escenas como muy chulas de dos viejitos como tocándose, como deseándose y todo esto, y de cómo de manera universal se focaliza en esa residencia pues todas esas contradicciones del humano, ¿no? Y todo ese discurso acerca de cómo debemos ser en público, que también yo siempre lo hablo mucho, esto hay como lo tenemos muy presente la gente del norte, cómo somos delante de los otros, cómo somos dentro del espacio público, que no se puede ver alterado. Hay como mucho de eso en esta película y como mucho también en cuanto a la relación casi estética, ¿no? En ese inicio más fulgurante, amarillo plátano, soleado, digamos, brillante, libre, y en esa grisura, esa cosa azul fría de todas las estancias, ¿no?, que vemos a lo largo de lo que es gran parte del metraje. También va a ser interesante, a la hora de entender la película, la relación entre ese padre y esa hija, José Ramón Soroiz y Negora Aramburu, Vicente y Nerea, de todo lo que no se han dicho en vida, que va a explotar un escenón, que son dos actores en primer plano, pero un pedazo de escenón en un banco, y al final ahí se resume, ¿no?, lo que puede ser el gran cine, que no hace falta mucho localizaciones, espectacularidad, flipadera, ¿no?, en cuanto a medios, porque en el cine, o una de las de los objetivos yo creo que tiene, es desvelarnos los espacios más interiores, más íntimos, más de conflicto y más personales, ¿no? En este caso, de estos dos personajes. Y es increíble cómo se va construyendo a la vez que todo ese espectro de secundarios, ¿no? Del cuidador, del compañero, del amigo de vida. Sobre todo yo creo que es la piedra angular que aquí estamos viendo, ¿no? De cómo se sienten estos dos personajes respecto al otro y respecto al tránsito vital que ha tenido cada uno. Uno el personaje protagonista, de tabúes, de secretos, de no reconocer, digamos. Hay una escena que luego hablaremos también con spoilers, que él dice, es la primera vez que lo digo. Luego la comentaremos, es increíble toda esa escena también. Y la relación con lo social. Siempre son películas que tienen un componente, sin ser también como una cosa que en Loach, son películas muy sociales que hablan profundamente de los terrores modernos respecto a cómo un individuo se desenvuelve dentro de los miedos sociales, de los tabúes, de lo que no se dice, de lo que no se puede hacer, de lo que, digamos, de nuestro bloqueo, de nuestros complejos también, ¿no? Y creo que en la película, a través de la puesta en escena, de la iluminación, de cómo se encuadra, es una película que está muy muy bien encuadrada, vamos a encontrar un sitio como muy interesante acerca de lo humano, profundamente, ¿no? De cómo a veces nos tenemos que callar, cómo a veces estamos rabiando por dentro, cómo a veces somos fuego indómito, pero cómo, digamos, esa presión social nos echa un jarro de agua fría, no nos deja ser, no nos deja existir. Es una película profundamente triste,
profundamente triste. Hay un segmento que es de una tristeza que tiene que ver, también se ubica parte de ella en la pandemia, ¿no? del COVID, cómo nos afecta el estar, vamos a decir, solos o la individualidad dentro de un quilombo como el que fue, ¿no? Aquello, ¿no? De cómo nos cambió, de cómo nos tocó, de cómo nos transformó de alguna manera. Es una película que evidentemente va a hablar de la transformación de un personaje, pero sobre todo también de cómo es casi imposible reconfigurar o transformar el espacio que le rodea. Y eso es un valor como muy profundo de la película a la hora de visionarla, ¿no? De que constantemente hay una tristeza, una melancolía, una imposibilidad que tú notas el peso, la gravedad de todo eso, de decir, Dios mío, este hombre, qué pena, ¿no? Qué chungo, que no va a poder aparentemente, ¿no? Abrir las alas en algún momento de su vida, ¿no? Y hay como una desesperanza ahí en el relato, quiero decir, en que da igual lo que hagamos, que no podemos luchar muchas veces contra los componentes externos, o si podemos luchar, digamos, nunca se asume del todo un cambio comunal, ¿no? A la vez, en cuanto a la velocidad del individuo y la velocidad de la sociedad para asumir, para entender, para integrar muchos de los conflictos, problemas que hay en cuanto al odio, ¿no? y a la intolerancia, ¿no? Sea cual sea el espectro, ¿no? Y ahí yo creo que es donde va a rozar la película sus mejores minutos, sus mejores momentos, porque se va a establecer a través de diferentes escenas muy esclarecedoras, ¿no? Poquito más podemos hablar sin spoilers, así que si queréis, nos vamos ya ahí con spoilerazo bueno. Pues sí, amiguines, como decíamos, vamos a ir ahí ya con spoileraco bueno, como a nosotros nos gusta, que ya sabéis que somos unos bribones y nos gusta analizar, ¿no? Las películas en buena medida. Vamos, como decía, a hablar sobre la construcción de la película, yo diría como de mitad hacia adelante, de cómo se entiende a través de varias escenas cruciales. O sea, todo lo que acontece es interesante, pero yo os voy a explicar, yo me voy a quedar con dos de las películas, perdón, con dos de las escenas. Y una es, por ejemplo, la que está en ese bar, ¿no? En ese bar que además va a hablar mucho de esto que decíamos de lo social. En ese bar que antaño, ¿no? Era un bar de ambiente, que albergaba a mucha gente. Y ya se dice una de las claves de la película, que es que ya la gente ya como casi no quiere encontrarse, comunicarse, quedar, ¿no? Todo es a través de una aplicación, todo es a través de lo sintético. No se dan tantas posibilidades para el encuentro físico. Y eso también tiene que ver en la relación que hay al principio, en el comienzo de la película, en Más Palomas, de que sí hay una tendencia a que vuelva a ser orgánico, humano, el encuentro físico entre personas, ¿no? En este caso entre hombres, ¿no? En un descampado, en esas dunas o donde sea, ¿no? Y de la necesidad que tenemos de algo también creo que está ahí en la película, candente, dentro de la película, de confiar en el desconocido, ¿no? Que es como difícil, pero que en este tipo de ambientes sí que tienes que tener ese salto de fe y confiar, ¿no? A la hora de tener relaciones. Y también como una disposición, ¿no? De elementos en cuanto entre el amor, lo desconocido y el miedo, ¿no? Y creo que ahí en esa primera parte de la película y después también en algunas escenas se ve muy bien esta cosa de la confianza. E incluso casi os diría del compromiso, ¿no? Del enorme compromiso que hay que tener para tener una relación sexual con un desconocido, ¿no? Porque nos estamos desarmando, nos estamos desgastando, nos estamos destruyendo por dentro y necesitamos el amor más que nunca, ¿no? Entonces, como muy chulo esa cosa. Se llega a entender muy bien ese punto, ¿no? De el encuentro fugaz con desconocidos, casi como tabla de salvación ante el desencanto y nihilismo moderno un poco también, ¿no? Y en otro espectro muy interesante que es el de la tercera edad,
que no se ha visto mucho, que no se ha trabajado mucho y que es otro de los grandes temazos, ¿no?, de una sociedad, hablar de lo que le sucede a sus ancianos, a los cuales probablemente les quedan pocos años de vida y sobre todo a los cuales tengan todavía esas cuentas pendientes, esas cosas que hacer, esas redenciones personales, ¿no?, de las que hablaba al principio. Y en eso está muy bien afilada la película. Es verdad que por contra sí que podríamos decir que a veces emplea un pelín de trazo grueso o un pelín de trazo simple, pero es entendible a la hora de, también como entendemos nosotros como espectadores a los ancianos, que es como que están vuelta de todos, que son niños mayores, y ahí hay un sentido y un sentimiento como de que les da igual todo, ¿no? Que van a hablar de esa manera, que van a ser, como estamos diciendo, ¿no?, esos niños que sueltan cualquier barbaridad o de forma como bastante directa o insoportable o impertinente, ¿no? Hay todo eso y yo creo que es verdad que le falta a la película ahí un punto ahí, pero que tiene sentido en el fondo, ¿no? Respecto a lo que decíamos, ¿no?, de las escenas en ese bar de ambiente, esa continua reflexión que también ocurría también en Marco y en otras muchas de los directores sobre las revelaciones vitales, ¿no?, sobre decir en ese mundo lleno de luces, de aparente felicidad o ilusiones, ¿no?, que es la noche, y en esos bares donde se encuentran desconocidos, cómo nos hemos ido desprendiendo de la necesidad del contacto orgánico, humano, literal, directo, físico, ¿no?, para convertirlo todo en aparentes deseos y vamos a decir, atracciones a través de lo sintético de los móviles, de las aplicaciones, ¿no?, de citas y todo esto, ¿no? Y cómo todo eso ha ido también desvelando otra capa de cebolla, que es lo que decíamos antes, ¿no?, el no compromiso. Es decir, desde la distancia, vamos a decir, podemos medio elegir a ser fantasmas, ¿no? Acudir o no acudir, dejar a gente de lado o no, ¿no? Es decir, más allá del amor o como queráis llamarlo, esta actitud de mucha gente, incluso de los viejos, ¿no?, de querer o no querer, pero sobre todo de decidir desaparecer. También es una película que va a hablar muy de eso, de cuando nos echamos a un lado y cuando tomamos partido, ¿no? Ahí va a ser bastante, yo creo, va a ser bastante interesante, ¿no?, en ese sentido. También, como estábamos comentando, otra de las grandes escenas de la película, yo creo que es el choque que tiene, digamos, con la jefa o la nueva jefa de esta residencia, que le plantea algo muy interesante. El protagonista, Vicente, dice que quiere decir a todos sus compañeros, porque no lo soporta más, pues que es homosexual, para, digamos, que cambie un poco el trato en cuanto a esa cosa del macho, de cómo se habla de las mujeres, de los demás, ¿no?, sobre lo que un hombre español debe ser, ¿no? Y entonces te encuentras con una de las mayores penas de la película, que se te cae el alma al suelo, de decir cómo incluso alguien que le está dando las gracias por haber, digamos, dicho en voz, ¿no?, además lo dice, es la primera vez que lo digo, que soy homosexual, ¿no?, le da las gracias, la cuidadora le trata, digamos, como en ese espectro de lo actual, de lo progresista, de, bueno, bien, ok, está todo ok, pero justo después, y también es esa balanza que se desequilibra del sistema y de los puestos, vamos a decir, burocráticos, que le dice, bueno, pero le da a entender como, igual mejor no, ¿no? Esto va a generar como mucho conflicto, va a generar muchos resquemores, es decir, el propio ente social y lo que está representando el personaje de la directora, ¿no?, de la residencia, nos va a decir que es mejor callar para no sufrir, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, si hemos estado 70 y pico años con esto, ¿por qué no puedo decir simplemente lo que siento, cómo soy, que me gusta? ¿No tan malo es? Es decir, la reflexión es, estamos hablando de amor, de atracciones, de simplemente una sensación profundamente humana y natural, ¿no? Que es que te guste él, ella o ella, ¿no? Quiere decir, o no, o no, o no esa presión del género, ¿no?
Entonces me parece descorazonadora, pero a niveles, o sea, no sé, me destruyó en la butaca esa escena, porque naturalmente también el relato social o el discurso de lo social es como, no agites mucho el avispero, ¿no? Es como, tranquilo, no vamos a ser así, ¿no? No, ¿para qué, no? Es decir, el relato, consciente o inconscientemente de lo social, nos obliga a no ser quien queremos ser, casi nunca, a no expresarnos como nos sentimos, los miedos, la vulnerabilidad, la fragilidad, el valor, la fuerza, lo que sea, ¿no? Y me parece una escena que además se están mirando de cara a cara los personajes y también a cámara, muy esclarecedora también en la puesta en escena, es decir, hay un frontón continuo con los deseos personales e individuales relacionados con cómo dices ciertas cosas en el ámbito social. Y me parece tremenda, tremenda esa escena. Para luego venir la escena con la hija, ¿no? Que más o menos resumiendo se van a decir, bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar por una vez, ¿no? De verdad, ¿no? Es decir, todo el quilombo que es que hayas tenido unos hijos, no como sucedía en muchos matrimonios, ¿no? En España y en todo el mundo, ¿no? Tener una vida que realmente no quieres para demostrar un estilo de vida, ¿no? Para plasmar que tú no eres raro, que tú no eres diferente, ¿no? Además en aquella época, ¿no? Y ahí también es donde roza los mejores compases, ¿no? La película, el duelo interpretativo entre José Ramón Soroiz y Nagore Aramburu, me parece de una lucidez, de una inteligencia, de un dolor, o sea, hay muchas sensaciones como cuando tú lo estás viendo como espectador, mucho subtexto ahí de lo que se debe el uno al otro, del daño que se ha hecho el uno al otro también, y sobre todo el daño que hace, eh, por un lado, no sentirnos libres, pero también por otro lado, no exponerlo, no comentarlo. Las cosas hay que decirlas, ¿no? Cuando te molesta algo, cuando no estás de acuerdo, cuando quieres determinar qué o quién eres, ¿no? Es un conflicto como muy chulo de identidad de ambos personajes que les deja a los dos devastados, ¿no? Que les deja a los dos en ese punto no solo de la incomprensión, sino de ese punto todavía más vulnerables. No hemos podido ser mejores. Y la pregunta es, bueno, mejores, o no hemos podido ser espléndidos, ¿no? O lo que se suponía que debíamos ser, ¿no? Y la pregunta ahí al final es, ¿debemos ser lo que la sociedad dicta? ¿Los estándares normativos que la sociedad dicta? Evidentemente no, debemos ser lo que queramos ser, pero el peso de eso es enorme y ya os digo, se concentra en unos primeros planos, están los dos actores, bueno, es una barbaridad, o sea, esa escena ya es de premio y se configura ahí la película todavía a un nivel más profundo porque todo lo que va a pasar después y que va a tener relación con la pandemia es terrible, terrible, ¿no? Esta crónica un poco de que tú ya vas a recordar y dices, bueno, esto va a ir a peor. Empezamos a recordar todas las residencias de ancianos, cómo entró el virus y cómo pues, mató a muchos de ellos. Empieza a haber como un sentimiento trágico de que se va a liar la de Cristo, de que encima en el hecho de cuando tú, vamos a decir, te vas a liberar por fin y vas a tener una redención, la muerte llega y asola todo. Es decir, hay algo todavía por encima, ¿no? De la identidad, que es el vivir o el morir, ¿no? Y creo que también ahí está la película muy inteligente para contarnos algo tan interesante que es como, más allá de la odisea personal, entender que todo lo que nos influye y todo lo que nos cubre lo social, ¿no? Y creo que hay ese diálogo entre lo individual y lo social. Yo hace mucho tiempo que en una película no lo veía tan afinado, ¿no? Tan bien dispuesto. Es absolutamente... Esa parte me encanta, me encanta. O sea, me deja loco, ¿no? Y para llegar, digamos, a una parte más o menos, una parte final más o menos luminosa, más o menos,
Pero claro, con todo lo vivido hasta ahí, ¿cómo nos deja todo eso, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos a, no solo a la desgracia personal, vital, de tabúes de no asumir, sino cómo sobrevivimos a la desgracia social, ¿no? Es decir, cuando hay algo como muy interesante también en la peli, que es cuando dos personajes o uno de ellos que no entiende al otro para nada y que incluso se lo dice, ¿no? Se lo verbaliza, por favor no hables así y tal. eh, ¿Cómo podemos acercar posturas entre los extremos, entre las dos Españas, entre la gente que nos caería muy mal ahí fuera en la calle? ¿Cómo en el fondo tenemos que utilizar también el amor para entender la circunstancia del otro, cómo es el otro y para, bueno, ya está, para llegar a un punto de ya está, ¿no? Entonces la película se convierte o muta a una cosa muy bonita, por ejemplo, que es cuando está enfermando el compañero, Cándido Uranga, y hay esa escena del calentarse, ¿no? Porque se está muriendo de frío, ¿no? Y digamos, cómo hay que romper, es decir, nuestro paradigma, nuestro dogma todos, para intentar salvar la cosa, ¿no? Es decir, que queden atrás odios, intolerancias, es decir, porque lo que importa es darnos amor cuando estamos en el peor momento de nuestras vidas, ¿no? En el peor momento de salud o lo que... Y la peli ya da un giro un tanto moral, es verdad, pero da un giro muy interesante para entender qué importante es cuidar de los otros. Que nos cuiden también, que nos escuchen, que nos entiendan, que nos dejen ser, que nos dejen decir, que nos dejen existir tal cual queremos existir, ¿no? Entonces ahí está también como muy afinada la película. Muy interesante, Más Palomas. Para mí, una de las mejores pelis de este año. Podríamos hablar, bueno, que va a estar casi seguro en nominaciones Goya, mejor película, dirección, actuaciones también, junto con Sirat, con Romería, con Sorda y probablemente con Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que yo creo que es la gran revelación de este último tramo de cine español de este año. Y una película, como ya os digo, como muy humanista, humana y humanista, ¿no? Y registrando en una época tan difícil de ver y de exponer en el cine, que no vemos tanto, ¿no? Como es la tercera edad, ¿no? Y los sueños o redenciones o anhelos o la capacidad de poder ser otros cada vez que queramos, que nunca es tarde de alguna manera, ¿no? Y que también nunca es tarde para que todos los que nos soportan, familia, amigos, familiares, compañeros, también entiendan que uno tiene que ser lo que quiere ser, lo que profundamente quiere ser, ¿no? Como ya digo, la escena de estos dos es una barbaridad, es una barbaridad. Dice tanto porque es una película muy que tú entiendes toda la vida de mierda que han tenido estos dos personajes, este padre y esta hija, ¿no? Por esconder, por apagarse, por bajar la cabeza, por no afrontar y afrontarse, ¿no? De frente, ¿no? Y ahí es muy chula, es una película, a mí ya sabéis que me flipan las pelis de actores y las pelis sobre todo que están muy bien dirigidos los actores, porque una cosa es que los actores tengan una gran interpretación, pero aquí es además una dirección de actores exquisita, como suelen hacer esta gente, y que apunta a los grandes dilemas humanos, ¿no? Es verdad que también la película tiene como un momento como que decae, pero yo os digo, o sea, la película esa se llevan el peso y digamos las secuencias y el enganche de todo a través de lo que les sucede, sobre todo lo que no les sucede, lo que estamos viendo que piensan y que sufren, ¿no? Que parece como algo evidente en el cine, pero no es tan fácil de ver luego. Porque en lo actual hay muchas películas muy verbalizadas, ¿no? Es verdad que aquí también hay momentos como explícitos en ese sentido, pero es una película que se mueve en ese espectro muy interesante de qué les está pasando por dentro. Y es una película pues, que no os podéis perder. Como decimos, una de las mejores del año en lo español. Para mí, o sea, casi mejor que Sorda, de las que más me han gustado y no tanto como La Terra Negra, pero bueno, una película que hay que ir a ver
muy interesante, y también en esta cosa de que también es muy chulo, de las revelaciones de último tramo, ¿no? Los últimos 100 metros, ¿no? Que sigue habiendo, más que nunca, películas. O sea, que haya 10 peliculones de cine español este año no es casualidad. Cada vez se construyen mejor las historias, los castings, los guiones, la dirección de las películas, y por tanto confluye a que vaya a haber grandes pelis. Y este es el caso, ¿no? Que tenéis que verla, amigos, y que nada, que nos vamos a ir yendo. Espero que la podáis ver. Dejarnos debajo en comentarios qué os ha parecido la peli. También, si queréis, nos podéis ayudar de una forma muy sencilla, que es seguirnos en redes si queréis: Instagram, Twitter, X, TikTok. También, si os ha gustado el vídeo, no nos conocíais y dices, wow, estos tipos, mira, hablan de pelis indies y españolas y, mira, otro tipo de cosas. Pues si os gusta, también likeazo, que ayuda muchísimo. Suscribiros ya, que es como ya la repanocha, si os ha gustado. Que siempre ayuda, parece, a la gente se olvida a veces, pero ayuda muchísimo. Y que nada, que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.